en algunos casos, a pesar de estas conceptualizaciones, analizar algunas prácticas jurídicas, tanto del derecho actual como pasado. Si bien estos son los objetivos principales de la conferencia, esto quizás se inscribe en una línea un poco más amplia, que tiene que ver con tratar de establecer vinculaciones entre el derecho y la creación artística de Borges, y también pensar si es posible analizar las prácticas jurídicas bajo la guía de inteligibilidad que nos ofrece su sombra artística. Por otra parte, es menester afirmar que esto se inscribe dentro de una tendencia o un esfuerzo por evitar lo que se conoce como aguijón semántico, es decir, evitar reducir todos los problemas del derecho a problemas del lenguaje, pero también evitar ser picados por un aguijón interpretativo, que sería tratar de reducir todos los problemas jurídicos a los problemas de naturaleza interpretativa, obviamente sin caer en lo que podríamos también denominar un aguijón de justicia, que sería pensar únicamente los problemas jurídicos como problemas de justicia. Dentro de la reconstrucción, digamos, de una analítica del derecho desde la obra de Borges o una conceptualización sobre la temática jurídica, voy a concentrarme durante esta conferencia a disertar alrededor de 3 núcleos conceptuales, como ya ustedes habrán visto, que son particularmente: 1, los límites entre la originalidad y el plagio; 2, la interpretación jurídica normativa; y 3, la conceptualización de justicia desde algunos textos medulares de Jorge Luis Borges. Bien, pasando a un primer orden, concentrándome dentro de uno de los núcleos conceptuales, o el primer núcleo conceptual. Primero quiero advertir que existen obviamente un par de cuestiones que tienen que ver con cómo los límites entre la originalidad y el plagio en la obra de Borges van agarrando una naturaleza conflictiva, y es por eso que seleccioné uno de los textos que viene a ser el texto de Menard, y a partir del texto de Menard establecer ciertos lineamientos conceptuales en torno a los límites conflictivos que hay entre la creatividad, el plagio y la originalidad. Si bien quiero advertir en esta conferencia que esta es solamente una lectura personal que yo hago, es una de las tantas lecturas que se puede hacer en torno a cómo se vincula directamente la obra de Borges con la superficie epistemológica del derecho, pero no es la única. Probablemente si venga otra persona que tenga una vehemencia enconada en torno al análisis jurídico desde la obra de Borges, plantee otra perspectiva. Eso quiero dejarlo bien en claro para un poco no acotar dogmáticamente lo que se va a decir aquí. Ahora, lo que se sabe en torno a la obra de Menard es que esta fracción creadora de Borges, publicada en 1939, es que básicamente es una retención apologética de la obra de un supuesto escritor que se llama Pierre Menard, que en la década del 30 decide reescribir el Quijote, y esta reescritura del Quijote no es una reversión, no es una versión del Quijote, sino que pretende, sin copiarlo, escribir un texto idéntico al original que tenga su propia originalidad. Ahora, lo que hace es escribir justamente el Quijote, tratando básicamente de ser idéntico al Quijote de Cervantes, pero sin copiarlo. Y lo interesante del cuento también es que este apologista de Menard lo que hace es prestar atención a cómo las ideas del Menard en la década del 30 muchas veces son más valiosas, más profundas y más ricas que las del principio del siglo XVII escritas por Cervantes. Por lo que es un texto que significa una otra cosa escrito por Menard en el 30 que lo que significó ser escrito a principios de 1600 por Cervantes. Ahora, el texto es interesante porque uno puede pensar que Menard a su vez es un inventor de este apologista, cuando se trata de un apologista que inventó un escritor para aprender una idea, con lo cual también Menard también es una imaginación, ¿no?, de quién es este supuesto narrador. Pero dicho esto, Menard es un prototipo, es un personaje que estaría escribiendo el Quijote en estas condiciones, y su obra en general transita por este carril. Básicamente yo les invito a recordar que reescribe sus propios sonetos que va a publicar. Recuerden también que el texto nos habla cómo este personaje emblemático de la obra de Borges traslada a otra métrica los versos del poema de Valéry,
y traduce un texto que originalmente está escrito en francés y que fue traducido al castellano y él lo vuelve a traducir al francés. Frente a esta un poco incipiente introducción a lo que va a ser el análisis del primer núcleo conceptual, yo creo que es necesario abordar dos grandes problemas. El gran problema que se puede desprender desde la obra de Menard es el problema de la creación y el plagio, y el segundo problema que se enlista en la línea conceptual de segundo núcleo, que tiene que ver en el problema de la interpretación jurídica o cómo leemos los textos jurídicos. Si bien, ahora, básicamente sobre el problema de la creación es necesario repasar un caso reciente que probablemente ustedes hayan escuchado o hayan visibilizado dentro de la escena mediática peruana. Es el caso del artista plástico chino muy conocido que es Ai Weiwei, que justamente él adquirió en los años 90 unos jarrones chinos de aproximadamente 2000 años de antigüedad y los fue interviniendo. Recordemos que a uno de ellos le puso el logo de Coca-Cola y esta fue la obra de un jarrón antiguo con el logo de Coca-Cola. Ahora, otras obras que también hizo algunos años más tarde, más o menos en el año 1995, es un tríptico donde él tomaba el jarrón de los chinos que había comprado, lo soltaba y se destrozaba, ¿no? La obra es un tríptico de 3 fotos de Weiwei con el jarrón en la mano, con las manos abiertas y con el jarrón destrozado en el piso. Y lo interesante que es que estas intervenciones de los jarrones chinos terminaron siendo obras artísticas incluso más valiosas que el propio jarrón chino antiguo. Ahora, unos años más tarde, precisamente en el año 2002, se hizo otra obra artística donde el coleccionista de arte que había comprado el jarrón chino con el logo de Coca-Cola se para frente a otro artista plástico que también le sacó 2 fotos iguales a la de Weiwei, es decir, tirando su jarrón chino de Coca-Cola. A ver, en otras palabras, remitía a la otra obra de Weiwei. Para analizar esto existe un crítico chino muy interesante que describe estas obras de la siguiente manera, más o menos parafraseándolo porque no recuerdo la cita literalmente. Un artista suizo crea una obra de arte que consiste en que un coleccionista suizo arroja una antigua urna que fue convertida en una obra de arte contemporánea por un artista chino y a su vez esta nueva obra de arte suiza es una parodia de una obra de arte contemporánea del mismo artista chino que dejó caer una urna antigua de China unos años antes. No sé si se entiende, pero bueno, si no después me escriben, no hay ningún problema. Entonces, como acá lo que entra en juego es cómo el concepto de arte, que tiene que ver con la apropiación de la creación del otro para convertir obras distintas, lo que genera es las siguientes formulaciones probablemente, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con los derechos de autor? Que es una de las preguntas medulares dentro del terreno jurídico y que abre una escena de discusiones probablemente interminables. Y ahora yo les invito, ¿no?, a pensar que supongamos que un tercer artista dedicado, por ejemplo, al arte holográfico, lo que hace, por ejemplo, o puede hacer, es toma el último tríptico y lo convierte en filmación holográfica. Entonces, ¿de quién es esta obra de arte que estamos exponiendo? ¿Acaso del que crea el holograma de Weiwei, que fue el inicial artista suizo intermedio, que creó una obra alternativa? Bueno, eso da para pensar muchísimo. Y a su vez, hay un punto que se puede agregar a esto. Es que en el año 2014, esto lo traigo de manera anecdótica, en un museo de Miami, en Estados Unidos, se exhibieron las obras de Weiwei. Y Máximo Caminero, un artista latino muy conocido, como acto de protesta contra las políticas del Museo de Miami, decidió destrozar el jarrón chino de los que Weiwei estaba exponiendo ahí, en lo que hizo en queja. ¿Por qué? Porque supuestamente no había presupuesto destinado a los artistas locales, y él dijo lo siguiente, y esto, por favor, es importante. Yo estoy tomando como modelo lo que Weiwei hizo con su jarrón chino previo. Y Weiwei dijo, bueno, pero yo no lo comparto. Esto es un acto delictivo y existe un proceso penal en función a esto. Entonces, aquí, particularmente, empezamos a ver una situación de interpretar una obra artística o no,
lícita o no, a partir de un contexto en que estamos ubicando y la manera en que se va recreando una obra previa. Incluso, a ver, uno podría pensar tal vez en que Máximo Caminero podría haberse liberado de su fianza pidiendo la filmación de seguridad, ¿no?, del museo, rompiendo el jarrón y convirtiendo esto en una obra artística autónoma, distinta a las anteriores, ¿no? Eso podría ser una posible solución. Pero ¿de quién es esta filmación? Si es de él, si es de la agencia de seguridad, o sea, del museo, bueno, eso queda abierta la pregunta y probablemente las respuestas sean tan distintas y distantes que no puedan converger en un mismo itinerario de pensamiento. Pero particularmente yo traigo esta idea porque en ese problema yo quería plantear una vinculación que hay desde el derecho con la literatura de Borges o de la obra de Borges con el derecho, un poco la relación bilateral que hay entre estos dos planos del saber humano, pues por lo que se ve justamente es un problema que tiene que ver con el arte contemporáneo, que se circunscribe al mensaje de apropiarse de objetos artísticos anteriores para crear una obra nueva y que aparece como parodiando una imagen de Menard de Borges, ¿no? Justamente Borges con Duchamp son los autores más citados desde un punto de vista del arte contemporáneo para pensar la idea de la apropiación en torno a procesos creativos de otros para convertirlos en otros nuevos. Ahora bien, una artista norteamericana que responde al apellido de Levin, que es conocida porque en otro movimiento de arte contemporáneo usaba el plagiarismo, o sea, la forma de apropiarse de otras obras anteriores. Incluso es una artista que creo que todos nos vamos a poner de acuerdo, vamos a llegar a un consenso que se apropiaba de obras previas y en algunos casos las reproduce de forma idéntica. Ahora, hay una foto famosa, sí, por internet, de un fotógrafo norteamericano que se llama Careos, de la década de 1930, y lo que hace Levin es sacar fotos de esas fotos y exhibirlas. Son fotos que ella, ¿no?, saca de un autor anterior y las recrea, ¿no? Pero eso no es lo único. Recordemos, por ejemplo, recrea también la obra de Man Ray o del propio Duchamp, que ella exhibe en un nuevo mingitorio, esta vez de bronce, con un sentido que tenía que ver no solo con una reconceptualización del mingitorio, que había sido contextualizado por Duchamp, sino también con una representación de las obras de un arte patriarcal representado por hombres, ahora expuestos por una mujer a partir de su propia perspectiva. Ahora, recordemos también que Levin, en un libro que reúne su obra, inicia con un epígrafe de Borges que dice, "Like I self see potential". Aparentemente, no es una cita de Borges, sino que es una cita que Baudrillard escribe de lo que él dice haber escuchado en una conferencia de Borges. Y digo esto ¿por qué? Porque existe un artículo denominado Borges a la carta, en donde se cuestiona la manera poco seria de Baudrillard de interpretar a Borges. Eso lo traigo de manera anecdótica. Entonces, lo interesante es cómo el texto de Borges se observa que verdaderamente anida o está muy saturado de este problema de la autoría y copia. A mí particularmente me gusta sobre todo más un texto cortito de Borges y Bioy Casares que escribieron en homenaje a César Paladión, que es un autor que lo que hace es leer libros y cuando entiende que el libro expresa lo que siente, lo convierte en libro propio y lo publica como propio. E incluso, miren, es tan honesto que dice el texto, por ejemplo, de la Divina Comedia, no me animo a publicarlo como propio porque siento que me excede. Entonces publica La cabaña del tío Tom porque le parece o que él cree que una vez que lo lee lo representa a él y por lo tanto lo publica como propio. Incluso pensemos que en el mismo Borges mismo tiene esta historia de republicar textos no solo propios, sino de otros o de trabajar sobre textos de otros. Quiero decir, por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me ocurra, la biblioteca de Babel, ¿no? En realidad
pues de algún modo remite a la obra del mismo, de que él mismo menciona, de Lastrick, ¿no? De la Biblioteca Universal, donde incluso una crítica universal de Lastrick se menciona como texto de la biblioteca. Las obras, por ejemplo, perdidas de Tácito, que Borges incluye en su propia biblioteca de Babel. Además, por ejemplo, reescribe también al personaje Martín Fierro, le da nombre y le da, por ejemplo, biografía a Cruz, que es un personaje central dentro de algunos textos. Recrea un final de Martín Fierro, cómo moriría en manos de Moreno. Es decir, con su propia obra también ocurre lo que ocurrió con Fernández Mayo, con El Hacedor, que tuvo que ser quitado del diagrama del mercado porque una reescritura del texto de Borges verdaderamente generó muchos problemas dentro de la escena cultural. Y estamos pues también ante lo ocurrido con Kachaskin, ¿no? Que hizo la historia del Alec engordado y que son muy interesantes para quien estamos pues en el mundo del derecho, pues nos permite pensar la idea de cómo se regulan o cómo regulamos esta idea de tomar una obra previa y convertirla en otra y de qué manera esta técnica de Menard se reproduce en problemas jurídicos que el Menard trae de manera clara para poder pensar contemporáneamente el derecho. Si bien Menard termina diciendo que este autor enriqueció mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y sus atribuciones erróneas, lo que a mi criterio pasa con Menard o el texto que imaginamos o es que justamente vemos a un autor que en la década del 30 lo que hace es reescribir con otro sentido un texto de 3 siglos antes. Entonces estamos pensando en textos, como los textos viajan en el tiempo y pueden no significar otra cosa, ¿no? Como que el tiempo es una variable que va transfigurando los significados. Y en este sentido, en la idea de que los significados, conforme viajan en el vehículo del tiempo, transfiguran sus significados, voy a aproximarme o voy a encarrilarme al segundo núcleo conceptual de la temática de la conferencia, que tiene que ver con la manera en que leemos, interpretamos jurídicamente los textos. Ni el punto de vista del derecho, obviamente, cómo lo visibilizamos en función de la ley o cómo leemos los hombres de derecho o cómo leen los jueces, ¿no? Es una cuestión a priori muchas veces, pero por ahí también se inserta. Y particularmente acá tenemos un problema muy interesante en torno a esta reflexión de cuando la ley dice otra cosa de lo que realmente queremos, o como también cuando la ley dice otra cosa de que lo que yo entiendo que la Constitución fija lo que una ley debe expresar. Por ejemplo, le doy un dato, de hecho, la legislación argentina establece que la Corte dice que cuando una ley es contraria al aspecto constitucional, los jueces deben esforzarse por encontrar la interpretación que encaje, por lo cual la propia Corte está invitándonos que pensemos que este contexto puede decir algo distinto de lo que nos parece que dice al principio. Ahora, debido a que estamos hablando sobre la interrelación entre el derecho y la literatura de Borges, a mí durante esta noche me interesaría pensar cómo podemos edificar una teoría de cómo debemos leer un texto de legal, y hay que traer a colación de que Borges tenía esta idea de que la lectura es que define el contenido de un texto, y para eso es necesario volver a los textos de Borges, ¿no? Un poco a los que habla sobre Bernard Shaw, ese premio Nobel de literatura de Inglaterra. Y bueno, acá hay un punto central que a mí me gustaría entender, ¿no? Dice, una literatura ¿no? difiere de una literatura ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta, por ejemplo, como esta que leerán, por ejemplo, en el año 2000, yo sabría cómo sería la literatura de 2000. ¿No? Esta es un poco la idea central que se camufla, que se empalma con la mentalidad de Borges sobre este núcleo conceptual.
Y con esto Borges juega mucho, habla de cómo se enriquece el texto observándose a partir de la lectura, y mucho citaba Borges ¿no? a Unamuno, y Unamuno tenía pues esta idea de cómo los evangelios son más valiosos hoy porque tienen generaciones de lectura distintas que lo proveen de sentidos que antes no tenían. Pero esta idea de que la ley, de que el texto ocupa un espacio y se va eclipsando la figura del autor hasta desaparecer, es un punto interesante. A ver, recordemos que la ley es el nombre plus ultra de todo el derecho, ¿no? Porque la ley no tiene autor definido en sí, ¿no? Si bien conocemos los abogados el Código Penal, el Código de Vélez, el Código de Cádiz, etcétera, etcétera, pero esto ante todo tiene que ver con el conocimiento de la genealogía de la ley. Un poco ahí se apela a los aportes que ha hecho ese pensador posmoderno, ¿no? Que es Michel Foucault durante los seminarios y cursos y conferencias en la década del 70. Pero las mismas leyes tienen por definición un desborde a lo individual porque son textos que como comunidad nos damos a nosotros mismos para regularnos en nuestra vida cotidiana. Y a su vez, a pesar de que son textos, también es cierto, es certero que el texto jurídico, a diferencia del texto literario, tiene un efecto sobre la vida cotidiana. Este es un tema de derecho y literatura que debemos tener muy en claro. Ahora, hay muchas miradas críticas sobre ciertos estudios sobre el derecho y la literatura, que seducidos por la idea de que la literatura, ¿no? Pierde muchas veces de vista la función que, que la norma debe tener dentro de una praxis social. Por ejemplo, cuando el crítico Menard trata de pensar qué significa la palabra historia, o la historia como madre de la verdad en el texto del Quijote, ¿no? O en el texto de Menard claramente puede estar pensando en términos literarios, pero cuando un juez, por ejemplo, está pensando si hay violencia de género en un homicidio o hay alevosía, está diferenciando entre una pena de 8 años a una pena de prisión perpetua dentro del marco de legalidad argentino, pues con lo cual esta libertad de interpretación y el juego que nos puede traer la función de la idea de pensar el texto en cuanto a su riqueza, particularmente se vuelven un poco más complicada, lo que diría Rosdell, ¿no? Rosdell, un gran jurista, la ley informática autoritativa, ¿no? Y no es justamente lo que desde la academia, en gran sector de la academia, se entiende por derecho. De hecho, cuando uno piensa de un punto de vista de Borges, cuando él dice que el hecho estético es la inminencia de una revelación que no se produce, o cuando dice de los textos de Faulkner, no sabemos lo que pasa, pero sabemos que con lo que pasa es terrible. Esto nos permite una aproximación estética al texto que nos enriquece, pero si nos pasara con un texto legal nos empobrecería, o lo que generaría es una imposibilidad de convivir dentro de una comunidad. No es que en el texto no se entienda lo que pasa en la comunidad, sino que el texto tenga palabras precisas y que se pueda entender lo que el texto significa, o como diría Luis Alberto Sánchez, ubicar la palabra justa para cada pensamiento, diría el doctor Sánchez, ¿no? Entonces, ¿por qué esta idea de Borges y la ley? Muchos pueden estar cocinando esa idea en su cabeza, pues porque el problema de interpretar un texto y entenderlo en función al tiempo es un punto en el que ambas lecturas convergen, o sea, tanto la lectura del texto literario como la lectura del texto normativo. Y hay aquí como dos grandes escuelas en pugna históricamente, que son el interpretativismo y el antiinterpretativismo, que últimamente se han vuelto muy en boga porque se ha divulgado mucho a partir de ciertas discusiones normativas, pero que tiene que ver cómo interpreto el texto o cómo lo leo con la interpretación de como lector me permita la libertad de darle sentido que yo entiendo que se debe tener en el momento dado que yo le debo aplicar, o el texto en función del sentido de sus palabras, y cuando pienso en el sentido de sus palabras que tienen el texto, es que se crearon en el sentido de las palabras que el legislador me dio al momento de crear la norma.
Bueno, porque básicamente lo que critican algunos partidarios de una de estas escuelas es que los interpretativistas convierten a los jueces en coautores de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué hace que unos jueces tengan libertad de interpretar? O sea, permiten a través del juego de la discusión sobre el contenido de una ley darle un sentido que la ley primeramente no tenía, y esto atentaría contra la división de poderes, un poco aludiendo a la visión que tenía Montesquieu, pero no la oficializada, sino la que tenían otros académicos como Soriano. Y tenemos pues justamente un congreso en este sentido que produce una ley, y los jueces que empiezan a darle un contenido que la ley incipientemente no tenía o no anidaba. Entonces, yo pienso que acá se va a condensar un punto interesante, que es la idea de cómo la ley, o sea, la idea de que la ley a través del tiempo va cambiando sus significados. Y esto es algo que no solamente dice Menar, sino que también lo establece la Corte Interamericana. Por ejemplo, en Atala Rifo contra Chile, dice que los textos viajan en el tiempo y cambian su significado. La Corte Argentina también tiene fallos donde menciona que una norma que podría haber sido constitucional en un momento se vuelve inconstitucional con el paso del tiempo por el cambio del contexto al que debemos aplicar. Y yo tengo entendido también, por ejemplo, es que acá en Perú hubo un momento donde sí se dio cabida a la pena de muerte, pero si quisiéramos aplicar desde una norma inferior a la Constitución peruana, desde un punto de vista kelseniano, eso sería anticonstitucional, y creo que el contexto legal vigente en el Perú así lo demuestra. Entonces la discusión que aquí está sobre la mesa, que si yo tengo que respetar un texto o no, cómo respeto o cómo entiendo un texto, y que Mendar empieza a jugar cuando piensa que lo que sucede con un texto de Cervantes y lo que tenemos permanentemente en el mundo de derecho es esto en realidad, ¿no? Como los textos se van transfigurando, se van modificando, ¿no? Van mudando los significados. A colación de esto, miren, en junio del año 2019, hace poquito en realidad, ¿no? En Boston hubo un fallo famoso en la Corte norteamericana sobre la discriminación laboral contra las personas gays o trans, y lo que tenemos son votos de mayoría y minoría en este fallo. Y la mayoría dice, yo voy a interpretar el texto del Acta de Derecho Civil de 1904 de manera textual. Y el texto dice esto. Y la minoría dice, no, no, yo lo interpreto de manera textual y el texto dice esto otro. Y ambos, tanto la mayoría como la minoría, están enarbolando una idea de que aquellos están planteando es lo que el sentido de la norma dice de manera literal, y ambos, o sea, hacen a la norma hablar literalmente lo opuesto. Entonces, ¿cómo leemos un texto o cómo es esta idea de que el significado del texto viaja en el tiempo, ¿no? Y en el derecho en general hay una idea de ir a la voluntad del legislador, de ir al sentido de la norma. Ahora, este es un punto muy criticable, pues al ir, ¿no?, al sentido del legislador parece razonable de muchas trincheras, pero cuando uno habla con otro y no le entiende lo que dice o lo que me pregunta, o lo que me quiere decir, entonces ahí surge un problema. Esto es lo básico en cualquier comunicación entre personas, pero sin embargo, cuando vamos a ver cómo se interpreta, nos encontramos con que hay muchos fallos, incluso fallos de la Corte, que lo que nos dicen justamente que importa ante todo la voluntad del legislador, pero por el otro lado, ahí viene el punto, nos dicen que la voluntad del legislador son solo opiniones que se vierten en una discusión parlamentaria. De hecho, no podemos saber nunca qué es lo que es el legislador asevera por varias razones. A ver, la primera, porque no hay un solo legislador. Existen muchos legisladores, más de 100 legisladores, a promedio en diversas realidades, ¿no?, parlamentarias latinoamericanas. Segundo, porque estamos hablando del legislador cuya imagen nosotros nos hicimos, no es el legislador en sí, sino es una interpretación sobre el otro ente.
Y tercero, porque lo que él dijo puede ser reinterpretado de manera distinta a consecuencia de la segunda causal que expuse. Cuarto, y de manera, ¿no?, para ir un poco blindando esto, porque como también decía Scalia, un texto clásico, en la democracia, esto sí lo acuerdo, en la democracia lo importante es lo que dice la ley, no lo que los legisladores pensaron cuando decidieron qué era lo que una ley debe decir. Entonces, volviendo a la idea de qué manera se entiende un texto a través del tiempo, hay algunos ejemplos en el derecho latinoamericano que son interesantes. Por ejemplo, en el caso argentino, las cárceles, por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución argentina, dice que las cárceles son para seguridad y no para el castigo de los reos. Y eso, la doctrina y la jurisprudencia empezó a construir una idea de seguridad, de cómo la reinserción social o como la educación, ¿no? O sea, bien ligado a este punto en realidad. Es decir, la seguridad empezó a significar algo distinto a lo que la seguridad decía en el texto, y siguió que tal vez al común denominador de los conjuntos poblacionales se le pregunta, o yo le pregunto, si las cárceles son para castigos, probablemente me dirían que sí, y las cárceles siguen para castigo de personas detenidas, ¿no?, que están en ellas, pero así funciona la cárcel muchas veces en el imaginario colectivo promedio. Sin embargo, cuando asumimos el rol del discurso constitucional, llegamos a la conclusión de que las cárceles no son para castigo, sino son para otros fines. Entonces, las discusiones se remiten a las discusiones interpretativas históricas. Pues la seguridad históricamente se refería a la cárcel como un instrumento institucional de coerción o como detención antes de la condena. Entonces, históricamente para seguridad, no para castigo, significaba válido. Pero De Valli, un reconocido profesor, un jurista argentino bonaerense, en torno a esto, sobre las cárceles, ¿no?, de antaño y sobre el derecho penal, lo que planteaba era la idea de la interpretación dinámica que permite pensar que la cárcel, o sea, pensando la Constitución, ¿no?, no es ya la cárcel de seguridad, sino la cárcel del castigo. Sin embargo, estoy negando de manera expresa aquello que el contenido esencial de la cárcel expresa, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es forma de pensar textos a través del tiempo, que es lo que plantea Menard cuando lee el Quijote o cuando dice que lo que escribe cuando en realidad está leyendo. Si bien Menard le dijo a su amigo, estoy reescribiendo el Quijote, pero no lo escribió, en realidad lo estaba leyendo, lo estaba interpretando, y justamente lo que hacemos en general dentro del ejercicio del derecho desde siempre casi todos los abogados. Ahora, hay una discusión parecida en el derecho norteamericano que tiene que ver con la idea de que la octava enmienda dice que es tan pródiga la imposición de penas crueles e inusuales. Entonces, la discusión era o se circunscribía fundamentalmente en que la pena de muerte es una pena cruel y inusual. Para los que hicieron la Constitución, sinceramente, parece que no era cruel e inusual, pero sí era una pena usual. Sin embargo, hoy se puede entender como inusual, pero emana probablemente la siguiente interrogante: ¿cuándo la pena de muerte confronta el texto constitucional? Y ahí atraía a colación el caso peruano, ¿no? Una interpretación dinámica a través del tiempo, probablemente podríamos decir que si mientras la interpretación histórica pueda advertirnos que no, entonces las cosas siguen en su mismo cauce. En el derecho penal, por ejemplo, lo que tenemos como problema aparte es que tenemos el principio de legalidad, que es como la columna vertebral. Entonces nosotros tenemos la obligación de fijar reglas claras que permitan a nuestros ciudadanos poder manejarse en comunidad sin temor a la inseguridad, sin temor a la tiranía, sin temor que se pueda predicar de ellos la realización de una conducta delictiva, porque estas conductas básicamente están expresamente previstas por la ley. Este básicamente es el principio de legalidad. Ahora, cuando hablan de interpretación y me doy cuenta que yo con la interpretación puedo decirle a la ley otra cosa,
el problema que tengo es que estoy entrando por la ventana de lo que había podido entrar por la puerta. Es decir, no me sirve de nada tener un principio de legalidad que es estricto con relación a la ley, si después podría habilitar a los jueces a ampliar la forma de interpretar la ley para hacerle decir cosas que la ley no dice. Entonces creo yo que el problema central aquí, en mi opinión, es que lo que están en contra de la interpretación de la ley, lo que plantean es que no queremos que los jueces manipulen el contenido de la ley y por lo tanto la ley es clara, precisa y debe ser respetada en función de su contenido, pero por cierto, es que cuando el texto de Menard nos trae este problema, lo que pone en evidencia, esto es algo propio de los textos y la literatura, no es que yo estoy pretendiendo mediante esta saturación de modificación de contenidos inventar algo que pasa, ¿no? Esto pasa en realidad con todo texto. Todo el texto al poder ser leído es materia de interpretación. Entonces el problema que tengo acá es contra una cierta sobreinterpretación que me puede dar cierta inseguridad, pero lo que no puedo hacer es negar que esta interpretación existe porque esto es parte de la manera de leer. O como diría Borges, ¿no? Voy a leer un libro de 2000 porque tengo el contenido de la lectura de 2000. Voy a leer los Evangelios o el Quijote, como diría Unamuno. Ahora, en función de lo que yo sé ahora y no como lo leía Cervantes, porque sinceramente yo no soy contemporáneo de ellos, ¿no? Ahora, recordemos que hay una frase muy linda de Miguel Unamuno que dice, ¿desde cuándo es el autor del texto el que lo va a leer mejor? Entonces, parece que la solución está en la posibilidad de sentar un contrato de lectura que se pueda pensar también por fuera del derecho, y para eso me parece muy importante que la obra de Borges sea como un tándem que esté siempre a la palestra para disposición de los juristas. Básicamente, cuando yo ingreso en un texto y viajo, por ejemplo, a la luna o veo muertos vivos, ¿no? La credibilidad está de por medio y hay un contrato de lectura con el autor que me permite a mí ingresar en ese texto sin detenerme antes diciendo que eso no puede pasar. Y lo que decía Humberto Eco en un texto es que tiene que haber una estrategia de escritura por parte de quien escribe para poder atrapar los caminos de lectura que va a tener el intérprete. Y esto es algo que en un Estado democrático tal vez tiene que ver con lo que algunos llaman los diálogos entre poderes, es decir, de que la escritura de una ley tenga el grado de mucha claridad, pero de previsión sobre las posibles lecturas que tienen aquellos que lo tengan que aplicar. Es posible que quien escribe no sea parte de inicial de lo que no sea parte inicial de lo que escribió, pero la idea sería en realidad la posición de tener estrategias de enunciación y códigos de lectura que permitan que el derecho esté sometido al mismo avatar que está sometido a la lectura ficcional, pero esto no sea preso de este avatar y no sea manejado, no, o sea, porque en realidad hay un punto que a mí me gusta rescatar, y que el derecho no sea manejado, o sea, que se logre más que todo manejar la neurosis en vez de ser manejado por la neurosis. Entonces, esto vendría a ser un resumen de los dos primeros núcleos conceptuales, que viene a ser en torno a los límites conflictivos entre la creación y el plagio y la interpretación jurídica desde la lectura de Borges. Y finalmente quisiera circunscribir mi atención al tercer núcleo conceptual, que es justamente cómo pensar la literatura de Borges del derecho, ¿no? En el derecho, perdón, la noción de justicia, y esto parece que abre lugar a varios aspectos y a diversas perspectivas. También me interesaba porque permite de algún modo desmontar algo ¿no? algo que sigue vigente, que parece que hace falta ¿no? Un poco de interés y énfasis por desmontar esta imagen, pues, ¿no? De un Borges alejado, despreocupado del entorno
del presente, de la realidad, esta lectura que en los años 60 fue muy fuerte, fue muy sólida, que justamente por eso yo hablo de una cristalización, ¿no? Creo que uno de los hitos principales de este pensamiento fue el libro de Daniel Balderston, ¿no? Fuera del contexto, en su primera versión inglés de 1993. De modo que pensar en el Borges y el derecho me parece que es una manera de entrada que tiene que ver con las indagaciones sobre las formas de funcionamiento social. Es aquello que está en su brillante libro, ¿no? Hay un libro también de este autor, se llama Borges, un escritor en las orillas, define cómo los modos en que el orden se consolida, se conservan o se destruyen. Creo que este es otro de los libros que hay que mencionar, que también, que digamos, desmonta esta imagen cristalizada, ¿no? De la que hacían alusión muchos borgianos, no sé si me pueden permitir usar este término, pero hacían mucha alusión durante un buen tiempo, especialmente a partir de la década del 60. Ahora, para este recorrido, les propongo aludir a un cuento que a mí me gusta mucho, que es Utopía de un hombre que está cansado, que se publica en Argentina en 1974, y que está recogido un año después del libro de Arena. Ahora, no está de más, en este contexto, afirmar que siempre me llama la atención de que cuando no está más citado, especialmente para hablar de la relación entre Borges y lo político, cómo estamos diciendo acá sobre su posición entre los modos de funcionamiento social. Particularmente me interesa expresar un poco acá la interrelación que tiene la visión o la perspectiva política en torno a o cómo se proyecta más que todo sobre el terreno literario. Recordemos básicamente que hay un punto interesante, que es en este cuento elocuente que hay un narrador en primera persona que camina por una llanura cuyas coordenadas no distinguen. Por eso dice, iba por un camino de las llanuras, me pregunté si mucha curiosidad se estaba en Oklahoma o en Texas, o en una región que los literatos llaman La Pampa. Ya tenemos ahí ciertas coordenadas curiosas de homologación espacial. Luego se encuentra con este hombre gris, sin nombre, quien va a ser su interlocutor, un caminante indefinido del futuro que permite, digamos, este contrapunto entre lo que va a ser el presente del narrador y este futuro utópico que ya se está introduciendo por la palabra en el título. En realidad, en torno a este texto hay muchas citas que me parecen que son muy ilustrativas para dar cuenta este camino que plantea. Por ejemplo, la idea de nación, el narrador cuenta, ¿no? Más o menos parafraseando, lo dice, en un curioso ayer, el planeta estaba poblado por espectros colectivos en Canadá, Brasil y el mercado común. De algún modo, de los principios, esto va a regir esa sociedad utópica, y esto está explícito, que es justamente en la temática del olvido, de lo personal y de lo local. Uno básicamente puede hacer un rastreo textual de estos, por ejemplo, en los inicios de la producción de Borges, que me permite o que me parece, o que me permite demostrar que este olvido de lo personal ya se advierte en ese famoso prólogo de su obra, ¿no? Creo que una de las más conmemorativas, que es Fervor de Buenos Aires, ¿no? Con la cual hace un redescubrimiento de Buenos Aires cuando viene a Europa, cuando el prologuista precisamente dice, ¿no? Si en estas páginas hay de algún verso logrado, perdóneme lector el atrevimiento de haberlo escrito yo antes que él. Todos somos uno, pocos difieren nuestras naderías. Entonces, me parece que esta idea del olvido de lo personal que está en este cuento, podríamos decir de la madurez del 74, es rastreable desde sus inicios, ¿no? Con el de Fervor de Buenos Aires. Respecto de esto segundo, del tema del olvido de lo local, es lo que anteriormente intentaba decirles, que me parece que puede localizarse a partir de la década del 30, y de un hito histórico muy concreto en la historia del país de Argentina, que es el primer golpe de Estado con el golpe de Uriburu, y que particularmente va a ser acompañado de ciertas tendencias que llegaron para quedarse, lamentablemente. Una de ellas, por ejemplo, es la que Borges, digamos, va a estar fuertemente vinculado, que va a ser justamente la idea de nacionalismo, pensando esta idea y su funcionamiento tanto en Argentina como en el resto del mundo.
Ahora, yo los invito también a pensar que la década del 30 es una década de consolidación de totalitarismos y que Borges en muchos de estos textos lo que va a hacer es analizar con los mismos parámetros al punto que va a asimilar la idea de fascismo, de nazismo, lo que va a hacer la Argentina en la década del 40 con el peronismo y luego después con el primer y segundo y el tercer peronismo. Ahí, ¿no? Un poco la lógica. Ya. Entonces, decía que esta idea del olvido, de lo personal, de lo local, que está en este cuento, parece redundar en una defensa de la mayor libertad individual, un poco la cariz, la faceta liberal de Borges. En efecto, este habitante del futuro que parece un poco más liviano en un sentido del narrador, dice que ya no hay ciudades, que ya no hay posesiones, no hay herencias y remata, más o menos por ahí algo me acuerdo, que cuando el hombre madura a los 100 años está listo a enfrentarse consigo mismo y con su soledad pues ya ha generado un hijo. Y agrega esta idea que vamos a poder rastrear en otros lugares también de la literatura de Borges, que es esta idea de que cada uno es dueño de su vida y que por ende también de su muerte. Esto también desencadena una pregunta del narrador que es sobre los gobiernos y el interlocutor dice, ¿no? Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso, llamaban elecciones y declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban los restos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acababa. La prensa dejó publicar sus colaboraciones y sus efigies y los políticos tuvieron que buscar oficios honestos, algunos fueron cómicos y otros buenos curanderos. Disculpen, pero esta parte me pareció muy buena, muy hilarante. Bueno, les resonará seguramente que estas ideas, ¿no? En estas ideas la mínima intermisión del Estado para Borges en un orden deseable, ya que estaba expresada en el famoso ensayo de 1946, Nuestro Propio Individual, que es muy conocido y que tal vez es citado por muchos liberales, y precisamente que va a coincidir con muchos de los cuentos de ficciones. Ahora, un poco, para ir resumiendo esta idea del individualismo, quiero que quede claro y quiero enfatizar lo que va a tener que ver con una defensa de las libertades individuales y por eso esta contraposición entre el individuo y el Estado que va a elaborar Borges en este ensayo y también en muchas de sus ficciones. Y quería mostrar como otras figuras emblemáticas, aparte de este cuento en donde esta idea también se ve trabajada y enriquecida, cómo es la producción en la colaboración de Bioy Casares en los 6, la producción policial dentro de esa producción en colaboración que fue tan vasta y que abarcó distintos géneros en general, es necesario desde mi perspectiva que pensemos que pensemos en entender que solamente no solamente, pero en que los cuentos policiales, pero después de esta saga continuó también una tendencia sobre otros géneros y otros formatos que tiene que ver más que todo con la importancia de vincular la justicia y el derecho. Y eso, por ejemplo, está en un texto que en esta ocasión no lo voy a desarrollar por tema de tiempo, que es el texto de Massuns, ¿no? Es un texto muy interesante para ver ese antagonismo que hay entre la justicia formal y la justicia personal. Pero hay un texto que a mí particularmente me interesa muchísimo, que es el texto en donde se pone mucho hincapié sobre el personaje de Isidro Parodi. 6 casos para Isidro Parodi, si no me equivoco, pero tengo bien ahí el contenido del texto en la mente, que es una de las más fuertes y potentes. Ahora, por ejemplo, a mí me interesa pensar en Isidro Parodi precisamente en la creación del detective Isidro Parodi por parte de Borges y Bioy Casares, también como una especie de emblema o como un símbolo en estas libertades individuales. Entonces ustedes se pueden preguntar por qué. Bueno, porque Parodi viene a encarnar los valores del criollo viejo. Isidro Parodi es un inmigrante, entonces como descendientes de inmigrantes, entre comillas, no lo tomen literal, son tediosos, viejos por elección, y lo homologa a la figura de Evaristo Carriego, el poeta, Evaristo Carriego, a quien Borges en su primera producción le dedicó una biografía. Entonces,
En ese caso, la idea del criollo viejo o en estos valores que se encarnan no tienen que ver tanto con la permanencia en el territorio o cuando en esta elección individual nuevamente se presentan. Entonces, tenemos esta idea del individuo y la libertad bien evidente en la obra de Borges. Por lo tanto, esta producción permite bien que digamos un devenir ideológico, por así decirlo, de algún modo, si el foco de la sátira de 1942, es decir, en los 6 problemas de don Isidro Parodi, eran los inmigrantes, en el año 46 van a escribir un modelo para la muerte, que es la novela, que van a ser ya los inmigrantes, pero esos inmigrantes que juegan a un falso nacionalismo, van a ser precisamente arquitectos que también sean el blanco de ataque más concreto de nuestro pobre individualismo. Recordemos, hay una frase muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que dice, ¿no? Los nacionalistas pululan los nuevos, según ellos, atendibles o inocentes propósitos, que justamente fomentar los mejores rasgos argentinos, pero ignora, sin embargo, a los argentinos. Bien, toda esta ignorancia precisamente va a ser uno de los temas de esta saga de Isidro Parodi, ¿no? Y otro punto que también lo quería rastrear aquí en la obra de Borges es que se presenta el emblema es que justamente es esta figura de la defensa de los ideales del individualismo, porque Parodi está encerrado, recordemos, está en una celda por un delito que no cometió, es decir, que viene a ser como el que va a representar una paradoja. ¿Por qué la figura del detective encerrado? Bien podríamos pensar en el policial clásico, pero encerrado en una institución espectral estatal, lo convierten, a mi parecer, precisamente en una contrafigura, y digo paradoja porque todos los personajes que desfilan por estos textos van de algún modo a buscar justicia en la amistad de Parodi. Entonces tendríamos una justicia encerrada en una institución estatal, con lo cual, digamos, es el contrapunto, lo que para Borges es justicia está justamente entonces opuesto a lo que se vendría a hacer desde la ley del Estado. Básicamente quería que vean esto porque me parece un punto interesante, porque conecta con esta idea del orden deseable con el menor grado de intrusión del Estado, podría decirse desde un punto de vista liberal. Desde otro punto de vista, podría afirmarse que la tecnología de la justicia opera por fuera muchas veces de los marcos institucionales o aquellos tipificados por el principio de legalidad. Básicamente, ese sería uno de los resultados fundamentales, qué sé yo, de la idea que quería abarcar durante esta noche. Probablemente si hubieran otras personas que dominaran la temática borgiana, disculpen si está permitido utilizar este texto aquí, pero ha sido una vinculación tal vez muy subjetiva de lo que podría simbolizar una articulación entre la obra de Borges y los problemas y los futuros que probablemente tiene que ver con la temática jurídica. Disculpen ciertas incoherencias, quien está hablando viene de ciencias jurídicas, no viene de literatura. Probablemente si llegara un estudiante o un perito de materia literaria, plantearía una lectura de la realidad jurídica y borgiana muy distante y distinta a la mía, y por ello creo que no sería inválida, sino todo lo contrario, sería complementaria. Y bueno, hasta aquí me detengo, y bueno, muchas gracias por soportarme. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su intervención, y agradecemos también al público que nos ha acompañado esta noche en la conferencia titulada La sombra creadora de Borges sobre el terreno jurídico contemporáneo. Como les comentamos al inicio, esta conferencia ha sido transmitida también por la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua. Pueden regresar y revisar el video y también lo encontrarán en todas nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente al conferencista Luis Fernández Zambrano por su exposición, y agradecemos nuevamente al público que nos ha seguido por Facebook y por la plataforma de Zoom. Si tienen alguna pregunta, disculpen, con mucho gusto la pueden plantear. Yo desde mi trinchera o desde mi lugar no tengo ningún problema en darle una respuesta posible.
Si alguien quisiera realizar alguna pregunta, puede utilizar la opción levantar la mano que aparece en el panel de Zoom, en la opción participantes, para cederle la opción de activar su audio. También pueden realizarlo a través del chat, pueden realizar la pregunta a través del chat, o si nos están siguiendo por las redes sociales, por la página de Facebook, también pueden realizar allí sus preguntas. Si hay alguna pregunta, puede realizarlo a través de la opción levantar la mano o escribir a través del chat que desea realizar alguna pregunta. Recuerden que si quieren realizar una pregunta pueden hacerlo a través del chat, solicitar la opción de de activar el micro, o utilizar la opción levantar la mano, o a través de las redes sociales también pueden realizar la pregunta y será leída aquí al expositor. Y profesor, parece que no hay consultas de parte del público. Si es que hubiere alguna, pueden realizarla a través del chat, nuevamente como les comentamos, o utilizar la opción levantar la mano para activar el micro y puedan realizar las preguntas personalmente. Como les comentamos, recuerden que pueden volver a revisar la conferencia, a ver el video a través de las redes sociales de la Academia Peruana de la Lengua. Esta ha sido una transmisión en vivo y también estará en la página de YouTube de la Academia Peruana de la Lengua. Bien, parece que no hay preguntas. Bueno, de antemano, para dar unas palabras de cierre, no sé si está permitido. Bueno, en primer orden, agradecer al doctor Marco Martos por la amabilidad. Yo vengo de ciencias jurídicas, particularmente una aproximación al terreno literario. Ha sido un placer ingente que nunca voy a olvidar, o sea, es de naturaleza inolvidable. En segundo orden, agradecer a todos los presentes que de alguna otra manera se tomaron el atrevimiento de escucharme. Sé que tal vez muchos de ustedes están bajo la usanza de absorber un poco el atavio disertativo de naturaleza literaria y un poco les cuesta tal vez insertarte a plano jurídico, pero esta conferencia tiene el objetivo fundamental de presentar a un Borges no tan cristalizado en el terreno literario, sino un Borges que se puede abrir o que se puede prolongar hacia otras facetas del saber humano, y creo que eso enriquece hondamente nuestro quehacer como académicos y obviamente como seres pensantes. Así que les agradezco rotundamente, agradezco al doctor Marco Martos, a todos los miembros de la Academia Peruana de la Lengua, saludo, bueno, me despido, saludos a mis padres, Román y Rosa, y a mis hermanos. Hasta luego. Muchas gracias al conferencista y muchas gracias nuevamente al público que nos ha acompañado esta noche. Eso es todo y les invitamos a que puedan revisar la página de la Academia Peruana de la Lengua y allí puedan ver las novedades de los eventos que se realizarán en el presente año. Muchas gracias y buenas noches con todos.